A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca. Hoy voy rauda y veloz porque, como siempre, me está esperando también muy puntual Boticaria García, como todos los miércoles. Además, viene a contarnos, pues un viaje que he tenido recientemente y que con un trasfondo muy de actualidad que quiero que aprendamos todos en este programa, que tiene que ver mucho con la salud global y cómo está el mundo y cómo podemos ayudar nosotros. Eso será con Boticaria García, lo dicho, ahora en menos de un minuto. Y después vamos a abrir nuestra sección de salud y bienestar mental con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez. La semana pasada hablábamos de ansiedad, nos explicaba qué era la ansiedad, cómo reconocerla, era buena, era mala, nos daba unas herramientas, ¿no? Muy básicas, muy generales, luego dependía de cada caso, ¿no? Pero yo recomiendo que volváis a escuchar ese programa. Bien, pues hoy hablamos de mindfulness, una técnica que creo que nos va a ayudar mucho, muchísimo, y que tenemos que empezar a valorar si es nuestra situación o creemos que nos puede beneficiar. Veréis lo que vamos a aprender en el programa de hoy con Patricia, mucho. Así que muy atentos a Cuídate. ¡Comenzamos! ¿Te suena? Pues haz que resuenen. Descubre la Semana Santa de Teruel. Te esperamos. Ayuntamiento de Teruel. Bueno, tenemos en la sección de hoy a nuestra boticaria una semana después de haber presentado libro, recién llegada de Guatemala. La vida de Boticaria García es una montaña rusa, siempre viene con alguna sorpresa, algo que contarnos. Lo bueno que tiene es que es tan transparente que lo comparte todo y eso está muy bien porque así nos enteramos un poquito de por dónde van las cosas, pero que sepáis que es que no, la pobre si es que no tiene horas en el día. El 19, la semana pasada, Día del Padre, presentó su libro, en este caso para niños, aunque nosotros recomendamos, después de haberlo visto, también para adultos, porque me parece muy interesante y donde aprenderemos y nos daremos cuenta que tenemos que empezar desde bien abajito para aprender un poquito sobre nutrición. Misterio en el supermercado, un libro divertidísimo para los más pequeños, pero como digo, también para padres. Y por otro lado, recién llegada, como digo, de Guatemala, con una historia, una iniciativa preciosa que nos tiene que contar y que va a compartir en el día de hoy con nosotros. No sé por dónde empezar. Boticaria García, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Yanela? A ver, ¿cómo estás? doña intensa, iba a decir, pero no quiero decir que tú seas intensa, sí. Pero sí tu agenda. Te he pillado, sí, la agenda es súper intensa. Pues sí, la verdad que muy contenta, está siendo un marzo lluvioso, bueno, ya estamos dejando las lluvias afortunadamente sí, para ver el sol, pero muy prolífico porque, bueno, ya lo comentamos la semana pasada en la sección, que se la dedicamos a este misterio en el supermercado, pues muy contenta por la acogida de este libro que, como sabéis, tiene un microscopio mágico y llevo toda la semana recibiendo por Instagram fotos de niños jugando con ese microscopio mágico, con esa lente con la que en el libro pueden ver qué hay detrás de un zumo, qué hay detrás de una galleta, qué hay detrás de un pan integral, cómo diferenciarlo del pan blanco. Entonces, bueno, es un juego de pistas, de ese misterio que hay que resolver para encontrar el desayuno perfecto, esos gemelos química, y bueno, pues los mellizos, fenomenal. De hecho, te voy a decir, Yanela, además de salir en Radio Marca, los mellizos han salido en el Ola. Madre mía. Estoy súper contenta porque no acaban de nacer y ya están en el papel cuché, así que imagínate. Les veo en nada abriendo portadas, ya te lo digo yo, abriendo la portada de Lola. Pues no es por nada, la de Lola no, pero hay una portada de una revista del cuché que van a abrir y no puedo hacer spoiler. Pero sí, están dando que hablar los mellizos química. No me extraña, está entrando en todas las casas como tiene que ser. Eso demuestra una preocupación de los padres por los hijos para que realmente empiecen bien tempranito a saber qué es lo que comen, que lo tomen con consciencia, porque claro, cuando te dicen que tenemos que tener una alimentación consciente de adultos,
pues nos es un poco complicado porque tenemos muchos vicios adquiridos, pero si desde pequeños estas cosas las entendemos, bueno, pues en un futuro será muchísimo más fácil. Así que Misterio en el supermercado, que recomiendo y lo recomendaré las próximas semanas y meses, pero no dejamos de lado tampoco Tu cerebro tiene hambre, que también nos está ayudando mucho, nuestro Tristras, bueno, todo eso os lo vamos a ir recordando. Yanela, es bonito porque la gente que ha leído Tu cerebro tiene hambre, las madres que han comprado el libro para los niños, están viendo los guiños que hay a Tu cerebro tiene hambre, pues de la dopamina, de las superquinas y esas cosas. Entonces, pues la verdad que estamos súper contentos con eso. Es una conexión que hay al final entre padres e hijos, el que lee Tu cerebro tiene hambre, pero que le viene muy bien, por mucho que digan que haya una conexión y que es para los niños, le viene muy bien recordar y ver de una manera tan gráfica las explicaciones. A mí me gusta mucho y yo, como digo, no solo para niños, se lo recomiendo a todo el mundo. Pero también vienes de Guatemala, una iniciativa, sí, Unidas por las Niñas, un viaje que has hecho con UNICEF. ¿Cuántos viajes llevas ya con UNICEF? Pues este es mi 6º viaje con UNICEF, Yanela. Empecé en el año 2007 en Senegal. En 2018 viajamos a Níger, que en ese momento era el país más pobre. En 2018 viajamos, no, en 2019, o sea, 2017 Senegal, 2018 Níger, 2019 Zatari, que es un campo de refugiados que hay en Jordania, campos de refugiados sirios que están en Jordania. Luego llegó la pandemia, pero después de la pandemia, en 2021, hice un viaje a ver el almacén de suministros que hay en Copenhague, desde donde se envía todo, desde coches, motos, jabones, vacunas, a todos los lugares del mundo. En 2023, la guerra de Ucrania cumplía 1 año y fuimos a la frontera de Ucrania con Rusia. Y ahora, pues ha tocado Guatemala, hemos ido al otro lado del charco. Así que he estado pues en Oriente Medio, en África, en Europa y tocaba América. Y este viaje ha sido muy especial, te lo puedo asegurar. Bajar a tierra, bueno, pues todo lo que muchas veces leemos en titulares, hacemos seguimiento de UNICEF y vemos toda la labor que están haciendo en tantísimos países, pero al final teneros tan cerca, viajar con ellos y poder ver, ¿no?, todo lo que está ocurriendo, todo lo que se necesita, pues es quizá tenerlo todo un poquito más cerca, toda esa información que creo que tenemos que tener todos, pues para saber cuál es la situación actual de tantísimas personas y también saber, por qué no decirlo, cómo poder ayudar. Muchas veces estamos perdidos, queremos ayudar, no sabemos cómo hacerlo y a través de UNICEF pues me parece que son los ojos de todos, ¿no? En esas zonas que se necesita, pues me parece que es importante y tenerlo en cuenta si alguien alguna vez está planteando el poder ayudar de alguna forma. A mí me gustaría conocer un poquito más de Unidas por las Niñas, por qué Guatemala, cuéntanos un poquito más. Es muy importante lo que dices, porque nuestra misión allí realmente es poner esos ojos, ¿no?, a través de las redes sociales y a través ahora pues de los medios como tú, que nos estás dejando el espacio, porque vemos a veces por la calle, ¿no?, a estos chalecos azules que piden dinero o nos llaman por teléfono y dicen, ¿y esto para qué servirá? Bueno, pues sirven para construir futuros mejores, sobre todo para la infancia y en este caso también para las madres. He viajado con Lucía, mi pediatra, que con ella he hecho otros viajes anteriormente con UNICEF, que es divulgadora, pediatra, y con Laura Baena del Club de Malas Madres. Y la misión de las tres era dar esa visibilidad. ¿Por qué Guatemala? Pues por una razón de la que hablamos aquí muchísimas veces, Yanela, que es la mala alimentación. Pero en este caso, en Guatemala hay bastantes problemáticas y la desnutrición crónica es una de las más problemáticas. 1 de cada 2 niñas y niños menores de 5 años, o sea, más del 50%, sufre desnutrición crónica. Tú imagínate lo que supone eso, más de la mitad. Más de 3 millones de personas allí tienen inseguridad alimentaria. Pero es que además de la desnutrición se da esa doble vertiente en la que el sobrepeso y la obesidad también están en el país y también afectan a un porcentaje importante de los niños y las niñas menores de 5 años y, atención, al 52% de las mujeres en edad fértil. Y ya sabemos que esto es importante. Los niños tienen un problema de desnutrición. Podéis decir, bueno, es que en un país como Guatemala, pero no se mueren de hambre. Hay mucha exuberancia y mucha vegetación. Ojo que hay zonas de sequía, pero incluso en las zonas donde hay vegetación, lo que comen principalmente es el maíz, las tortillas de maíz, pero les falta proteína, les falta vitaminas. Entonces, realmente, sí, no hay unos índices de mortalidad tan elevados como en algunos países de África,
pero realmente la desnutrición es un problema y la talla es muy, muy baja. Realmente es la generación más numerosa de niños y adolescentes de su historia, o sea, demográficamente están on fire, y aunque parece que podría ser un país de ingresos medianos altos, así está catalogado, los niños realmente tienen indicadores sociales nefastos. ¿Por qué? Pues porque hay problemas crónicos a nivel de gobernanza, hay muchos peligros naturales, sociales, hay un círculo vicioso del que Guatemala no consigue salir, hay escasez de inversiones, realmente no se está trabajando realmente en los derechos de la infancia para que se pueda prosperar. Entonces esto hace que el país no pueda avanzar y que sea muy importante proteger a los niños y a las niñas. Y bueno, ahora te voy a contar algunos lugares concretamente que hemos visitado, escuelas, centros, donde hemos podido hablar con ellos y que nos cuenten. Me parece unas cifras que estás diciendo tremendamente sobrecogedoras, ¿no? Altísimas. No me lo podía imaginar, esas cifras tan altas. Estábamos hablando de desnutrición. 1 de cada 2 niños y niñas menores de 4 años. Eso es. Es que es muchísimo, muchísimo. Y eso nos lleva a que, según la última encuesta nacional de salud materno-infantil, el 47% de los niños y las niñas de menos de 5 años tiene retraso del crecimiento. Los niños indígenas, porque en Guatemala hay muchos niños que viven realmente en lugares donde solo se habla su lengua indígena, que están muy alejados incluso. O sea, llegamos a una población en la que realmente tuvimos que ir a atravesarla 1 hora en todoterrenos, en coche, pero ellos no tienen todoterrenos y coche, o sea que es difícil que salgan de allí, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas zonas rurales hay una falta de acceso a los servicios de salud. El 60% de las mujeres del quintil más pobre, lo que dice es que hay una distancia muy grande al centro, o sea, es que no pueden acceder a ellos. Hay una baja tasa de lactancia materna, 53%. Fíjate, en un país así visitamos a un comité, a una reunión de comadronas en las que se trabaja junto a ellas. Esto es súper interesante porque UNICEF lo que hace, y pudimos colarnos en una reunión de comadronas, es realmente, como en algunas zonas el índice de partos, el 35% lo atienden comadronas, donde estuvimos, en Alta Verapaz. Pues ¿qué hacen? Hablan con ellas, no van a llegar allí a imponer quién atiende los partos. Las comadronas pues hablan con ellas para que expliquen a las mujeres que es mejor dar a luz en el hospital, que es mejor ir a consultorios donde les van a facilitar vitaminas y, sobre todo, fomentar también esa lactancia materna, ¿no? Y les enseñan a esas comadronas, que venían todas con el huipil, que es el traje regional, pues les traían diciendo, oye, que es que realmente aquí no se debe dar biberón a los niños ni darles gaseosas, zumos, que es lo que le dan mucho, llamaban la pacha al biberón. Entonces no les den la pacha, no les den gaseosas en la pacha, que es, bueno, pues mitos que hay muchas veces, ¿no? Y bueno, pues al final es importante tener en cuenta que hay una desnutrición materna crónica y que el 25% de las mujeres miden menos de 1,45. Madre mía, estos datos son para estudiar, asimilar y darnos cuenta de cómo está la situación. Entiendo que por toda esta problemática que nos estás diciendo es cuando surge el programa Unidas por las Niñas. Sí, a ver, es uno de los programas para proteger a la infancia, principalmente a las niñas y niñas, adolescentes. Es Unidos por los Derechos de las Niñas, es una iniciativa de UNICEF España que lo que pretende es ayudar a esas niñas y adolescentes. Es un programa que ayuda en Guatemala y ayuda en todo el mundo. Realmente la ayuda llega a muchísimos lugares. Y es importante saber que el dinero que se dona con este programa de Unidas por las Niñas va íntegramente al destino de fondos de género global. Se enfoca solo en esta causa. O sea, hay muchísimas causas, muchísimas actuaciones que hace UNICEF, pero si colaboras con el programa Unidas por las Niñas, se puede entrar en la web Unidos por las Niñas y colaboras específicamente en este programa, solo va para esto. Esto es muy sencillo, entras en la web y son donaciones en las que tú puedes elegir donar durante 3 meses, 6 meses o 1 año. Cuando terminas se da de baja automáticamente, no es algo como una suscripción que se prolongue, no, tú decides desde 3 euros, 3 meses, 6 meses, 12 meses, es decir, desde 9 euros, que sería lo mínimo, 3 meses, 3 euros, tú puedes entrar y decir, pues yo no me puedo permitir más, pero 9 euros. Bueno, pues con 9 euros se pueden hacer muchísimas cosas en estos países, porque de hecho visitamos a un grupo de adolescentes que vive con 1 euro al día.
realmente. O sea, la tasa es bajísima. Entonces, que sepamos que desde esos 3 euros 3 meses a, si quieres, 3 euros 12 meses o 30 euros 12 meses, es decir, las posibilidades son infinitas para ayudar, teniendo en cuenta que nadie se preocupe porque sea una suscripción infinita, porque en el tiempo que ellos decidan se da de baja y punto, ¿no? Entonces, bueno, es una causa diferente para estos fondos de género que ayuda a las niñas, porque en estos países, yo me he centrado específicamente ahora en hablar de nutrición, pero bueno, ahora hablaremos de estos programas que hay también enfocados a prevenir la violencia sexual, porque hay muchísimos problemas al respecto. Madre mía, y lo que estás diciendo, si es que el que puede ayudar, a veces nos parece que es muy poquito y dices, pero con 3 euros, ¿para qué va a llegar? ¿No? Bueno, pues lo dejas un poco de lado, no ayudas, no te metes en la página y dices, es que 3 euros, fíjate lo que estás diciendo, hay personas que viven con un euro. Imagínate con 3 euros lo que puedes hacer. Bueno, pues es poquito a poco, que no nos supone nada. Siempre lo comparo, y más ahora como está la vida, con cosas que nos podemos quitar mínimas, si es que necesitas quitártelas para ayudar, pues en situaciones, fíjate, como las que estás contando, que me parece tremendamente increíble. Cuéntanos un poquito más sobre esos proyectos. Bueno, pues te he comentado principalmente los temas de desnutrición, que son los que a mí me interesan muchísimo, pero también hemos visitado muchos proyectos relacionados con la situación de las niñas y de las adolescentes, porque realmente en este país cada minuto se casan 28 niñas, o sea, en el mundo se casan 28 niñas en el mundo, siendo menores de edad, 1 de cada 5 niñas se casa antes de los 18 años, y realmente el problema que tenemos en este lugar, en Alta Verapaz, es muy importante, porque el 56% de las personas en Guatemala piensan que cuando una niña sufre violencia sexual es por su culpa. Entonces, imagínate la situación en la que, bueno, pues hay muchos problemas de abusos, hay muchos problemas en las que realmente las niñas son muy vulnerables. Entonces hemos visto algunos lugares donde se hacen talleres de prevención de violencia sexual. ¿Y esto cómo se hace? Pues tienen unos materiales que son fantásticos para los niños, incluso para los niños muy pequeños, donde les enseñan cuáles son las partes de su cuerpo. Resulta que, claro, utilizan idiomas pues como en España, ¿no?, que utilizamos diminutivos para referirnos a los genitales, y en este caso se refieren a ellos pues en sus idiomas, en las lenguas indígenas, pero se les enseña a utilizar los nombres también en español, y a que sepan nombrarlos sin diminutivos y sin minimizar el valor que tienen sus zonas íntimas, ¿no?, para que puedan identificarlos. Tienen que dibujarlos, tienen dibujos, y hay gente, bueno, pues conocimos a Marcos, que es un chico jovencísimo, que se dedicaba a, bueno, pues hacer esos talleres de prevención para que ellos identifiquen, bueno, pues porque muchas veces sufren abusos incluso dentro de su propia familia. Entonces son lugares donde se reúnen al aire libre, les dan estos materiales, hacen juegos, tienen muchos juegos. Yo he aprendido mucho de divulgación. Tienen juegos como la lechuga preguntona. La lechuga preguntona es como una especie de lechuga iceberg, ¿sabes? Que son como la lechuga iceberg, capas y capas de hojas. Pues en cada hoja tiene una pregunta, y lo que hacen es se la lanzan a los niños, la lechuga preguntona, y entonces cogen una hoja. Si la hoja tiene una pregunta, pues la tiene que responder, y si no la tiene, pues se la pasa al siguiente. Y entonces una manera de promover, ¿no?, pues que los niños y que las niñas sean activos. Y estos talleres, bueno, pues son muy interesantes, porque de otra manera realmente la sexualidad es un tabú. Es una cuestión de la que no se habla, es como la canción, no se habla de Bruno, ¿no? Pues aquí no se habla de esto, y es importante que especialmente las niñas sean capaces de identificar, bueno, pues que no está bien, cuáles son los comportamientos que no están bien, porque cuando las niñas sufren abusos, además se las aparta de la comunidad, tienen un estigma y ya se quedan como proscritas, ¿no? Y en muchos casos, bueno, pues hay embarazos, el aborto está prohibido en Guatemala, y sin embargo, bueno, pues no se persigue como se debería esos abusos sexuales. Además de esos talleres, hemos visitado los espacios amigables, que son espacios en los que los niños y las niñas tienen, pues por ejemplo, visitamos uno donde los viernes se reúnen niños y niñas.
y hablan de temas pues de superactualidad. Por ejemplo, en este caso estaban hablando, Yanela, de la autoestima. Y claro, son temas como los que podríamos hablar ahora. De hecho, yo estaba allí y pensaba, joder, me encantaría que mis hijos estuvieran en un taller como este. Y les explicaban qué era la autoestima, cómo identificar las emociones, qué hacer antes de irse a la cama, pues como intentar identificar pensamientos positivos, ¿no? Cómo encontrar ese espacio para uno mismo. Les hablaban también del entrenamiento de fuerza. Había una señora, Vilma, que bueno, pues ella se había jubilado, era maestra y ahora se dedicaba como trabajadora social a dar estos talleres a los niños. Y les contaba que ella se levantaba a las 5 de la mañana, que iba al gimnasio, que entrenaba fuerza, y ella pues decía, yo, y si os fijáis en mí diréis, estás gorda, y decía, yo no estoy gorda, yo entreno fuerza y me siento con mucha energía. Entonces era como este discurso que siempre te contamos Yanela, Javier Butragueño y yo, ¿no? Sí. De entrenar para la vida y no para el espejo. Bueno, pues lo tenía ahí Vilma también, y se lo daba a estos niños que tienen este lugar donde se reúnen. Algunos tienen que caminar pues media hora o 40 minutos, o incluso una hora, coger autobuses para llegar allí, pero son espacios que además se hacen al aire libre, para que, bueno, pues para fomentar esa conexión con la naturaleza, y se les habla, ¿no?, de cómo socializar. De otra manera estarían aislados en sus lugares, muchos sin salir de casa, ayudando a sus familias, y bueno, eso es importante porque, entre otras cosas, lo que favorece este tipo de talleres, Yanela, es fomentar también la escolarización, ¿no? Y que los niños no se queden aislados y vayan al cole, e intentar prevenir los problemas que hacen que no vayan al cole. Otros talleres que vimos, súper importantes, son los talleres en los que se habla de la menstruación, porque la menstruación, hay un mito allí, por ejemplo, en el que dicen que si una niña con menstruación recoge la cosecha en el campo, esa cosecha se malogra. ¿Qué te parece? Hay unos talleres en los que reúnen a las niñas y les dan kits. UNICEF les da kits de menstruación, incluso con unos patrones, para que ellas puedan también diseñar sus propios kits, ¿no? Y tenerlos. Porque muchas niñas cuando tienen la menstruación no van al cole. Y entonces ya dejan de ir al cole. Y dejan de ir al cole una semana y a lo mejor ya dejan de ir un mes. Entonces la menstruación es una causa de abandono escolar. Tú fíjate qué cosas que aquí no nos podemos imaginar, allí son un verdadero problema, ¿no? Y la menstruación es... Y reúnen a las niñas, les dan esas charlas, también se incorporan a los niños, ¿no? Y pudimos hablar con esas niñas, que les enseñan en unas tablets, bueno, pues los mitos de la menstruación. Y al final todo es, mira, aquí hablamos muchísimo de los mitos, y en esta sección muchísimo, pues los mitos están por todas partes. Y otros de los mitos importantes que hay son, como te decía, con las promotoras de la lactancia materna. Muchos mitos en los que, fíjate, se hacen talleres con estas comadronas que son aliadas para desmontar mitos. Por ejemplo, tú imagínate cuando nos enteramos allí que las comadronas en Guatemala cobran más cuando el parto es de un varón. ¿En serio? Porque como supone que los hombres van a contribuir más económicamente a la casa, la comadrona va a cobrar más. Entonces, bueno, pues hacen estos talleres para desmontar ese tipo de mitos, para fomentar la lactancia materna, para fomentar también que los hombres ayuden y acompañen en la lactancia materna, que la lactancia materna no es solo una cosa de las mujeres, sino que el hombre... Y hay unas... ¿Cómo lo hacen? Pues con unas cartulinas, con unos folios que les dan con dibujitos, muchas de ellas solo se hablan en el idioma quechua, ¿no? O el poconchí. Entonces les facilitan materiales muy didácticos, visuales, parecen fichas de niños de primaria o de infantil, pero con esto se enseña pues el padre cómo se sienta en la cama con la madre y la acompaña y está con ella y también se involucra en esta lactancia materna. Esto es súper importante. Madre mía, o sea, tú fíjate hasta qué punto, o sea, temas que en ningún momento a lo mejor podríamos tener presentes en estos países. En algunos sí, bueno, pues que se conocía más, ¿no? Pero por eso decía al principio la labor de UNICEF
haciéndonos llegar todo este tipo de información para saber cuál es la situación y lo que necesitan, ¿no? De este tipo de acciones en estos países, bueno, pues para ir avanzando un poco. Entiendo el porqué esta iniciativa de Unidas por las Niñas. Fíjate, un tema como puede ser lo que tú has dicho, la regla, ¿no? O el tema de la lactancia. O sea, a mí, claro, te explota la cabeza escuchándote, pero es la realidad que está viviendo muchos países. Estos centros de educación extraescolar donde se habla de la menstruación, ¿no? Por ejemplo, son centros con el apoyo de UNICEF donde lo que hacen es buscar oportunidades inclusivas fuera del sistema escolar. O sea, hay niños que incluso, y niñas, en este caso niñas que años han dejado los estudios y se hace como una recaptación a los 15, 16 en un enfoque de género para empoderar a las niñas, vamos a intentar daros ese apoyo, ya no solo a nivel académico, sino para que entendáis que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y que tenéis derecho a la educación, que podéis acceder a la formación aunque seáis más mayores, porque realmente la formación es la clave, ¿no?, de la igualdad. Yo invito a todo el mundo a que se informe un poquito más. Mientras me estabas contando, yo me he metido y ha sido súper sencillo en la página de UNICEF, en la parte de Guatemala, viendo un poquito imágenes, todo lo que nos estás contando. Creo que es importante y debería ser casi obligación de todos que cuando tengamos un tiempecito que nos vayamos informando un poquito más, porque se puede ayudar y realmente por menos de lo que nos imaginamos. Bueno, yo ya te digo, Yanela, sexto viaje, como hemos contado con UNICEF, y si sigo viajando con ellos es porque realmente es impactante ver toda la ayuda que se puede conseguir, y creo que para mí es una misión darlo a conocer. Te agradezco mucho que nos hayas dejado el espacio para poder contarlo, y a UNICEF que cuente conmigo, pero realmente tenemos que ser conscientes cuando desconfiamos, que muchas veces decimos, no, es que las ONGs, es que luego a ver cuánto llega. Bueno, pues os puedo asegurar que el trabajo de Vilma, de Marco, las niñas que hemos conocido como Andreita, que tuvo a su bebé, que la entrevistó Laura de Malas Madres, y que gracias a Vilma, ¿no?, que es su referente, que la conoció gracias a este proyecto de UNICEF, ella ha vuelto a estudiar, tiene a su niña y ha vuelto a estudiar. O sea, hemos conocido casos, nombres y apellidos de niños y niñas que tienen una vida mejor, y esto existe gracias a la ayuda que muchas veces decimos, no, como que queremos acallar nuestra conciencia diciendo, si luego esto no llega, no, yo os aseguro que llega, y que intentemos en la medida de lo posible ayudar. Si es a UNICEF, si es a otras organizaciones, yo con la que viajo es con ellos, pero realmente que la ayuda que podamos dar siempre en estos países va a ser más que bienvenida. Desde luego que sí. Yo me uno, te agradezco muchísimo ese tiempo que dedicáis tantas personas que viajáis con UNICEF a hacernos llegar ese mensaje, por vuestro trabajo, por vuestro tiempo, por comunicárnoslo, y sobre todo a UNICEF, ¿no?, por no abandonar, por estar siempre ahí y por cada vez extenderse más, darse cuenta de la problemática global que hay en el mundo y precisamente estar al lado siempre del que más lo necesita, y eso es algo muy importante y para valorar. Así que, bueno, pues yo creo que este programa era muy necesario, como cada vez que nos acercas estos viajes y este tipo de vivencias que tienes, ¿no?, y tienes esa generosidad de contárnoslo aquí en el programa, así que seguiremos hablando de ello. Y repito, invito a todas las personas que nos hayan escuchado. Yo me he metido de manera muy sencilla a través de Google en UNICEF Guatemala para meterme concretamente en esto que nos estaba contando Boti, pero bueno, tienen infinidad de proyectos donde puedes meterte, informarte y sobre todo, si puedes, pues ayudar. Boti, muchas gracias. Te veo la próxima semana. Hasta la semana que viene, amiga. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Mira, Marta, escucha esto. Alarma desconectada. Anda, al final has puesto la alarma. Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba. Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola? Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104. Haz realidad tu sueño de ser periodista deportivo con Marca. Nuestro máster en periodismo deportivo se ofrece en modalidad presencial y online, con prácticas garantizadas para todos los alumnos presenciales. Visitarás entidades deportivas y participarás en charlas con profesionales del sector. No dejes pasar esta oportunidad de aprender sobre las tendencias actuales en prensa, web, redes sociales y radio. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. ¿Has soñado alguna vez con tener el mundo a tu alcance? Con El Mundo ahora puedes. Además de un periodismo de calidad con las mejores firmas de opinión del momento, puedes encontrar actualidad económica, Yodona, Metrópoli, Loc y La Lectura. Todo el contenido que necesitas. No esperes más y suscríbete al Mundo. Ahora todo el mundo a tu alcance. ¿Qué haces ahí? ¡Colgado del aro! No serás Pablo Lolaso. No, pero en la cuña hago de él. Y si quieres también te hago de Juanma Iturriaga y de Toñín Llorente. ¿Y dónde vais a estar? Pues en Radio Marca, todos los lunes de 8 a 8:30. ¿Y lo presentas tú, Pablo Lolaso? Yo no, porque no soy Pablo Lolaso, pero él sí. Llega a Radio Marca Colgados del Aro con Endesa, la radio del baloncesto. Entonces, ¿eres o no eres Pablo Lolaso? Bueno, alguna vez he pasado por él en la Liga del Alcorcón. O sea que no. No. ¿Y vais a decir algo del bocadillo de Paco Roncero? Porque ya ha hecho los 15.000 kilómetros y no le cambia el aceite. Guardianes, Miguel Quintana, Nahuel Miranda y Adrián Blanco. Contraseña, fútbol en estado puro. La pizarra de Quintana, de lunes a viernes de 4 a 7. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. And no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. When life gets overwhelming, relying on yourself is hard to do. But don't give up on you, no. If you've been lost and lonely, ashamed to be alone with only you, with no one there. Qué bien estamos con nuestra sintonía que indica que abrimos nuestra sección de bienestar mental, de salud mental, con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro de Psicología TAP, T-A-P, ¿vale? Así lo vais a encontrar, Centro de Psicología TAP. Además, fundadora del proyecto Familiando, y aquí en Cuídate semanalmente nuestra psicóloga, la que nos da esas herramientas que nos marquen un poquito ese camino que debemos seguir de entrenamiento. Ojo, que aquí lo que no damos, como en la vida, no se pueden dar soluciones para las cosas. Hay que trabajarlo, hay que entrenarlo y hay que conocerse en ese camino un poquito para saber qué tenemos que aplicar o qué no tenemos que aplicar, qué se adapta mejor a nosotros o a nuestra situación. Y se trata de eso, que además de ir aprendiendo herramientas, pues sabemos también cómo se utilizan y cuáles debemos utilizar en cada momento. Hoy se viene temazo, tengo que decirlo y personalmente lo confieso, lo necesito este tema como el comer. Hablamos de mindfulness. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. ¿Qué ganas tengo de la próxima media hora? Eso es. Nos supo a poco la semana pasada, ¿no? Compartíamos en este espacio qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas que en muchos momentos nos acompañan, y vimos algunas estrategias de regulación, pero es verdad que como los tiempos, ¿no? Son tan acotados y los temas son tan amplios, y nos gusta, ¿no? Poder acompañar a nuestros oyentes en esa, bueno, pues en esa práctica, en ese darse cuenta, en esa identificación, pues hoy traemos mindfulness como técnica de alto impacto sobre el bienestar, sobre la promoción de la salud, y hoy hablaremos sobre esta técnica, sobre esta estrategia de regulación emocional. Que me parece, la verdad, muy importante. Yo creo que más o menos todos podemos entender o hemos escuchado lo que es el mindfulness. Hoy nos vamos a meter un poquito más de lleno en ello, conocer qué implica esta técnica, cómo nos beneficia. Pero hay muchas personas todavía que dicen, bueno, mindfulness, meditación, lo ven como algo más espiritual, y quizá no lo bajamos tanto a tierra como para verlo, para ver en esta técnica algo tan necesario
para bajar las revoluciones de nuestra mente, de nuestro cerebro que está continuamente trabajando precisamente a 100.000 revoluciones muchas veces y necesitamos echar el freno, ¿no? Y a veces con estas técnicas es como lo conseguimos. Sí. Esta técnica regula, ayuda y genera bienestar. Ahora vamos a ver cómo, vamos a trabajar también con pautas muy concretas para que todos y cada uno de nosotros en nuestras casas podamos poner en práctica esta técnica de regulación emocional, pero sí que es importante, y a mí me parecía muy interesante, uniéndolo con el contenido de la semana pasada, poder recordar que no solamente hablamos de la técnica de mindfulness de atención plena, sino que había otras técnicas que también son muy importantes y que suman a esta tarea de tomar conciencia y de identificar cuando estamos en un momento de alteración emocional, cuando la ansiedad está más presente. La ansiedad, que ya vimos que es una emoción más, que no debemos denostarla, ¿no? Que no debemos ponerle una carga negativa porque nos facilita, nos da una señal de lo que está sucediendo y nos ayuda a afrontar situaciones, lógicamente, donde sí necesitamos esa activación. Por lo tanto, volvemos a recordar, la ansiedad no es mala, depende, como siempre, de la frecuencia y la intensidad con la que aparezca el estado de ansiedad. Claro. Evidentemente, cuando la frecuencia y la intensidad es muy alta, pues necesitamos abordarla con técnicas, y la semana pasada hablábamos de la aceptación de las emociones, de intentar desarrollar una capacidad para no fusionarnos con todo aquello que pensamos, no creernos todo lo que aparece en nuestra cabeza como si fuera una estructura real, y sobre todo hablábamos de exponer actualmente aquellas situaciones que provocan malestar y que poco a poco vamos adquiriendo lo que llamábamos la evitación experiencial para regular los estados de ansiedad, pero que veíamos que en el corto plazo funcionaba muy bien, pero en el medio-largo plazo provocaban una situación problema mayor. Efectivamente. Hoy vamos a pararnos en la técnica de mindfulness. Y para eso necesitamos entender un poco, qué significa mindfulness, de dónde viene, por qué de unos años a esta parte se ha puesto tan de moda, y parece, que si está de moda es una moda pasajera. Yo siempre digo, afortunadamente se puso de moda y hemos sabido sostenerla en el tiempo como técnica de regulación emocional, como estrategia. Vamos a ver qué significa. El término mindfulness es una traducción al inglés de la palabra sati, del lenguaje pali. No vamos a pararnos mucho aquí, pero sí que vamos a ver el significado que tiene sati, que es atención, recuerdo, conciencia. Esta técnica milenaria proviene de la tradición budista, que se ha empezado a implementar en nuestro mundo, en el mundo occidental. El término, nosotros cómo lo traducimos al castellano, es a través de la atención plena o conciencia plena, que es vivir de una manera rica, atendiendo a los estímulos, al momento actual, a la observación, es estar en un estado de atención de lo que sucede alrededor nuestra y en nosotros, desde la aceptación, sin juzgar, y además haciéndolo de una manera intencionada. Esto es muy relevante y muy importante. Cuando empezamos la práctica mindfulness, es muy importante aceptar lo que estamos sintiendo, lo que estamos observando, y no juzgarlo. Pero además, yo siempre invito que empecemos por una práctica mucho más formal. Luego veremos qué diferencia hay entre la práctica de atención plena, práctica mindfulness, entre la atención
¿no? Una estructura más formal o informal. Lo veremos, y yo siempre invito a que empecemos por la primera, pero a aquellos oyentes que ya hayan conectado, ¿no? Ya hayan tenido estas estructuras de tiempos de espacio de meditación, podrán empezar con la segunda parte, ¿no? Con ese entrenamiento más informal. Lo que es muy importante para ganar adherencia a cualquier técnica, a cualquier estrategia, es saber qué nos va a aportar, cuáles van a ser los beneficios. Si yo, tras escuchar este espacio, tomo conciencia de que efectivamente muchas veces voy en piloto automático, me cuesta pararme, me cuesta atender a ciertos estímulos, me voy activando y voy ganando esa curva de activación de ansiedad, cada vez es mayor, aparece más, tiene mayor frecuencia y es mucho más intensa. Y yo quiero regularme, ¿vale? A mí, el mindfulness, ¿cuáles son esos beneficios? Pues esta técnica nos permite afrontar emociones que nos desbordan. Favorece la regulación emocional, la estabilidad en el estado de ánimo, haciendo, por supuesto, que la ansiedad disminuya, pero también hace que disminuya el malestar psicológico, porque no solo cuando aparece la ansiedad aparece esta emoción. La ansiedad viene acompañada de otras muchas emociones, de la frustración, del malestar, de la tristeza, del agobio, de la rabia, viene acompañada de muchas emociones. Por lo tanto, poder tener una técnica como es el mindfulness y poder abordar este malestar psicológico parece que tiene unos beneficios muy importantes. Pero además, el mindfulness es una técnica que nos permite abordar enfermedades crónicas de una manera amable para el paciente. La fibromialgia, el dolor crónico, las enfermedades cardiovasculares, las gastrointestinales, los pacientes tienen un beneficio directo sobre la regulación que otorga el mindfulness, convirtiéndose en un factor de protección para ellos y para el curso de sus enfermedades. Además, también es importante entender que a nivel cognitivo también tiene un poder muy importante. Mejora la concentración, la atención, los resultados académicos, las relaciones interpersonales, las relaciones con nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque reduce el estrés. Por lo tanto, cuando hablamos de salud, estamos hablando no de ausencia de enfermedad, sino salud mental, y es importante generar una estructura que beneficie que a través de una técnica tengamos tantos beneficios. Vale. Evidentemente. Una pregunta, sí. En esto que estás diciendo, por ejemplo, para los estudios, que has hecho también alusión a ello, entiendo que es una técnica que hasta la gente joven podría practicarla, o sea, sería incluso conveniente. Conveniente. Nuestros hijos, cuando tienen un entrenamiento en mindfulness, en atención plena, tienen mejores resultados académicos. Vale. Esto está comprobadísimo. Pero es que nuestros resultados en nuestras estructuras laborales, cuando somos capaces de tener concentración y atención de lo que estamos haciendo, fíjate que lo que hacemos es quitarnos el ruido que nos acompaña en el día a día. Tenemos un tipo de pensamientos que son los pensamientos intrusivos, que sin quererlo, porque no forma parte de nuestro deseo, pero aparecen constantemente. La atención plena, el mindfulness, lo que nos ayuda es a tener espacios limpios, a tener espacios de concentración, a tener espacios de regulación, a no dejarnos llevar por los automatismos. Nuestros hijos y nuestros adolescentes también tienen automatismos. Por eso, en muchos centros educativos tienen mindfulness todas las semanas como parte del programa formativo de su alumnado. Es muy interesante ver los resultados académicos que se obtienen a través de la regulación emocional de nuestros niños y de nuestras niñas.
Vale. Así que esta es una técnica que podemos implementarla y hacerla incluso en familia. Importante. Porque no necesitamos grandes instrumentos, no necesitamos grandes espacios. Una vez que hemos entendido que es en mindfulness los beneficios asociados a su práctica, es importante que nos paremos a ver, vale, ¿y esto yo cómo me lo llevo al día a día? Vale, he entendido. En estos minutos, ¿qué es? ¿Y qué me va a aportar? ¿Cuáles van a ser esos anclajes al bienestar? Dices, perfecto, vale, pero ahora ¿cómo empiezo? Yo antes hablaba, al principio, en los primeros minutos, hablaba de la meditación formal y de la informal. Para mí siempre es recomendable comenzar la práctica de mindfulness en meditación formal. Lo que quiere decir es que debemos establecer o reservar unos minutos al día para realizar y entrenar la técnica. Centrar nuestra atención en el presente, en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones, para poder ir ordenando nuestro estado emocional. ¿Por qué hablo de meditación formal? Son, fíjate, 5 minutos, 10 minutos todos los días que nos cerremos al final de la tarde, a primera hora de la mañana, cuando encontremos en el hueco del mediodía porque tenemos un hueco para la comida y puede ser un buen momento. No necesitamos ni siquiera estar tumbados. Uno siempre se imagina la meditación en un espacio de tranquilidad, con una luz tenue, tumbados. Estar sentados también nos permite estar más conectados con nuestro cuerpo. De hecho, para el inicio en la práctica de mindfulness, mi recomendación es estar sentado o sentadas en una silla, no tumbados, porque tumbados puede que incluso en esa desactivación lleguemos a dormirnos. Y muchos oyentes pensarán, bueno, pero eso quiere decir que estoy relajada y que estoy relajado. Sí, pero entonces no nos estamos entrenando en atención plena. Claro. Lo importante de la técnica es que podamos pararnos unos minutos, 5, 10 minutos, a observar cómo estamos, cómo nos sentimos, y a mí siempre me gusta empezar por algo que todos tenemos, que es la respiración. Observar cómo respiramos, inhalando y exhalando el aire, viendo qué sucede en nuestro cuerpo. Muchas veces cuando empezamos a tener este entrenamiento en atención plena, nuestro cuerpo reacciona porque no se espera que tengamos este cambio, ¿no?, de pararnos y de empezar a respirar con una técnica regulada. Entonces nuestro cuerpo puede reaccionar. Se acelera el corazón, hay un mayor bombeo, sentimos nuestro cuerpo cierto hormigueo, cierto cosquilleo. No vamos a juzgarlo, vamos a pararnos en la práctica y vamos simplemente a hacer un ejercicio de observación, sin anticipar que está pasando, que es que no lo estamos haciendo bien, o que esta reacción no deberíamos tenerla, o que no siempre somos capaces de tener esa atención sobre nuestra respiración, porque el pensamiento, ese ruido mental que nos acompaña, puede que esté muy presente. No pasa nada. Al día siguiente serán otros 5 o 10 minutos hasta regular esa estructura formal, pero necesitamos, como siempre decimos en este espacio, Yanela, necesitamos entrenamiento. Claro. Es muy importante cuando empezamos a practicar mindfulness darnos 2 instrucciones. Por un lado, lo que tiene que ver con nuestra capacidad de atención, decirle a la mente que tiene que observar, pues eso, desde un objeto, un pensamiento, una emoción, una sensación corporal, la respiración. Y por otro lado, debemos mostrar una actitud abierta hacia la propia experiencia.
estar dispuestos y dispuestas a no juzgarnos, a disponernos en un estado de curiosidad, a hacer una observación curiosa, de voy a ver qué va a suceder, voy a probar a través de esta técnica cómo reacciona mi cuerpo y cómo reacciona mi estructura mental. Como decíamos, sin forzar y sin generar un malestar asociado, poder poner atención plena sobre nuestra respiración, sobre sus movimientos, sobre la entrada de aire y salida hacia nuestro cuerpo, nos va a permitir generar calma y serenidad. Que es lo que buscas un poco, esa sensación, ese sentimiento de serenidad, ¿no? Cuando acudes a técnicas así. Claro, que es lo que buscamos, que es pararnos, dejar el automatismo, dejar el ruido mental, dejar esos pensamientos intrusivos, desacelerar el estado fisiológico y psicológico que tenemos. Es muy importante que, a pesar de la dificultad que podamos encontrarnos inicialmente ante la práctica, que podamos seguir entrenándonos y convertirlo en un hábito. Lo importante es que podamos en las primeras semanas estar en esa estructura más formal, en esa silla, reclinados en el sofá, o incluso, las personas que quieran tumbarse, por supuestísimo tumbadas, pero que no hace falta, que observemos nuestra respiración o nos imaginemos un objeto, una estructura, un descriptivo, un sabor, para luego poder irnos a las prácticas informales que tienen que ver con ganar atención plena sobre lo que estamos haciendo. Y la atención plena puede ser sobre una conversación, sobre algo que estemos comiendo, saboreando de verdad. Muchas veces comemos engullendo. No saboreamos. Por no hacerlo de una manera consciente, claro. Porque no estamos tomando conciencia. Por lo tanto, comer de una manera mindfulness también nos permite regular la ingesta, que esto es muy interesante, es una de las técnicas que utilizamos para regular la cantidad de comida, que es pararnos a saborear, a masticar, a detectar los sabores que están en nuestro plato. Es muy importante en ese punto de ingesta. Cuando comemos con ansiedad, comemos más cantidad de la que realmente nuestro cuerpo necesita, porque comemos muy rápido y no estamos dando información a nuestro centro de saciación. Por lo tanto, comer con una estructura mindfulness también nos va a permitir tener ingestas mucho más reguladas. Como vemos, el mindfulness nos vale para todo, para la comida, para nuestra concentración, para regular nuestro estado anímico, pero fíjate que introduzco aquí otro tema a través de mindfulness, que es la sexualidad. Poder estar en atención plena mientras estamos en las prácticas sexuales. El nivel de disfrute es mucho mayor que cuando estamos en automatismo o en mecánico. Por lo tanto, yo creo que podemos concluir nuestro espacio de hoy diciendo claramente que estar en atención plena, con conciencia sobre lo que hacemos, nos regula y promociona nuestra salud física y mental. Y lo que has explicado, todo lo que ello conlleva, que cuando decimos vamos a hacer mindfulness nos parece algo sencillo, que es, fíjate, una de las cosas que me ha quedado claras, mejor sentados que no tumbados, ¿no? Sí. Pero pensamos que es, voy a intentar respirar, dejar la mente en blanco, y no es eso, es mucho más, no. Que hay que entrenarlo también. Eso es. Al principio, los primeros días, ¿no? Esos primeros 10 minutos que nos sentamos a observar nuestra respiración, nos pueden causar cierto desasosiego,
porque no estamos acostumbrados a pararnos y a ver qué está sucediendo en nuestro cuerpo, cuáles son las sensaciones que nos acompañan, pero sí que es muy importante poder tener una estructura de calma, no juzgando, simplemente observando lo que está sucediendo, haciendo una observación directa, sin juzgar y sin pretender cambiar el curso de lo que está pasando. Eso es estar en atención plena. Pues tenemos tarea también por delante. Nos las veíamos sencillas cuando empezábamos con el tema hace un ratito. Sí, sí. Yo sé que esto es de formación profesional, ¿no? El ser profe, todo apunta siempre, ¿no? Mis alumnos en la universidad, todo apunta a tarea, ¿no? Sí, pero sí. esto, entonces, como todo en la vida, entrenamiento. Por lo tanto, siempre tenemos tareas. Importante no hacerlas desde el agobio, desde la imposición, desde el probar, desde dejar la autoexigencia a un lado y decir, oye, voy a incorporar estos 10 minutos y a ver qué tal funciona, a ver si llego a casa más regulado, más regulada, a ver cómo es la interacción con mis hijos, a ver si somos capaces de hacer una práctica de mindfulness en familia, generando un espacio de bienestar compartido. Bueno, pues vamos a ir probando. Se trata de probar, se trata de ir entrenando lo que tú has dicho, de trabajarlo y poco a poco. Y notaremos esos beneficios que nos ha quedado claro que no solamente es ese beneficio mental que estamos persiguiendo, sino también en el caso de tener alguna enfermedad física, pues también nos va a ayudar y muchísimo. Y hemos visto situaciones donde Patricia nos ha explicado, bueno, pues que donde vamos a notar los beneficios de esta técnica del mindfulness. Patricia, muchísimas gracias por habernos acercado a esta técnica que yo creo que debemos empezar a practicarla ya. Yo invito a la práctica, sí. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal se nos da. Te mantendremos informados, pero seguiremos con estos temas, estas técnicas que creo que, repito, nos vienen también. Empezamos una época del año donde el cansancio empieza a acuciarse bastante y yo creo que, bueno, pues nos podemos beneficiar de todo ello. Patricia, gracias, nos vemos la próxima semana. Muy buena tarde, Yanela. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Mindfulness, de verdad, vamos a empezar poquito a poco. Lo que ha dicho Patricia no es sencillo, aunque lo veamos sencillo, pero rápido vamos a notar los beneficios. Esa conciencia que tomamos, en este caso, en la relajación, el bajar esas revoluciones a las que estamos acostumbrados, nos va a ayudar y mucho. Nos despedimos. Nosotros llegamos al final del programa. Ya sabes, te esperamos cada día a las 3 de la tarde en Cuídate, con muchos consejos hablando de salud. Os quedáis con la pizarra. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.